exclusiva habla el abogado de Jorge Barata. Jorge Simoes Barata finalmente se convertiría en colaborador eficaz ante la justicia peruana. Tenemos en exclusiva las declaraciones de su abogado brasileño. Toma Jorge Barata uma decisão adotada pela Fiscalia peruana. Na verdade, Jorge Barata sempre quis colaborar. Desde o início das investigações, ele quer ser um colaborador. La Fiscalía Anticorrupción incorpora en la investigación preliminar a las consorciadas de Odebrecht y solicita prisión preventiva de 5 directivos de Graña y Montero, JJ Camet Ingenieros, entre otros. Formalizar la investigación preparatoria contra los representantes de las empresas Graña y Montero, JJ Camet e ICSA. Pero también en virtud de un comprometedor contrato de constitución de consorcio al cual este programa tuvo acceso, la Procuraduría ad hoc del caso Lavallato intentará cobrar la reparación civil no solo a Odebrecht, sino a cualquiera de sus consorciadas de manera solidaria. Muy simple, con el contrato consorcial entre Odebrecht, Graña y Montero y ingenieros civiles y contratistas. Un contrato consorcial tiene en las manos. Este contrato consorcial de la Interoceánica, tramo 2 y tramo 3, donde todas estas empresas que he mencionado se obligan solidariamente sobre la ejecución de la obra. Como vemos, esta semana nos ha entregado 3 nuevos e intensos capítulos de la última temporada de esta novela transnacional de corrupción llamada Lavallato. Vamos por partes. Este despacho va a disponer la exclusión del investigado Jorge Enrique Simoes Barata por el delito de colusión en agravio del Estado, dejándose en claro de que esto no es un archivo ni sobreseimiento de la acción penal seguida en su contra. Y asimismo se va a disponer el levantamiento de todas las medidas cautelares que pesan en su contra solo respecto a este proceso. El primero de ellos ocurrió el pasado martes cuando el juez Richard Concepción Carhuancho facilitó el camino obstruido por la Fiscalía para que el exdirector de Odebrecht en el Perú, el indispensable Jorge Barata, se convierta en colaborador eficaz. El Poder Judicial acogió el pedido del fiscal anticorrupción Hamilton Castro para que Barata sea excluido de la investigación preparatoria por la concesión de la construcción de la carretera interoceánica en el 2005, proceso en el que se le imputaba el delito de colusión. Esta exclusión permite corregir un problema que se había generado a partir de la utilización indebida de las declaraciones del señor Barata para incluirlo en un proceso común. ¿Cuánto tiempo prevé cerrar esta...? Esperamos en un tiempo razonable y breve. No le puedo decir, el próximo año. De acuerdo al fiscal Castro, jefe del equipo especial del caso Lavallato, la decisión judicial permite corregir un problema generado a partir de la utilización indebida de la declaración que Jorge Barata dio en enero pasado para incluirlo en un proceso común, en este caso el de la interoceánica. Un error que ni siquiera el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, pudo explicar bien por qué se cometió, retrasando así por meses, casi un año, las esenciales declaraciones de Jorge Barata. Se le comprendió las investigaciones y no debió suceder eso. ¿Y por qué sucedió? Bueno, ha sido quizás un elemento, no sé cómo explicarlo, no se esperaba en su oportunidad, pero como él dice, lo corrigió, ¿no? Ahora, lo importante es que la decisión de Concepción Carhuancho allana el camino para que la Fiscalía y Barata concreten un acuerdo de colaboración eficaz para que el exdirectivo de Odebrecht en nuestro país hable de todo, de AG, de PPK, de Keiko, etc. Una vez conocido el nuevo estatus de Jorge Barata, este programa obtuvo declaraciones exclusivas del brasileño Carlos Kaufmann, su abogado personal, respecto a cómo ha tomado su cliente esta medida. Na verdade, Jorge Barata sempre quis colaborar. Desde o início das investigações, ele quer ser um colaborador. E esta decisão que inicia a regularização da situação processual do Jorge Barata é uma decisão, na verdade, que pode ser considerada o primeiro passo para um efetivo acordo de colaboração e, por consequência, para se obter de Jorge Barata suas declarações, para que ele esclareça tudo aquilo que ele tem conhecimento, para que ele possa efetivamente, na condição de colaborador, auxiliar as autoridades peruanas, o Poder Judiciário peruano, a descobrir o que aconteceu no Peru.
Barata ya no podrá ser objeto de ninguna imputación ni persecución real en el Perú, para lo cual van a tener que levantarse las medidas cautelares en su contra, como el congelamiento de sus cuentas hasta por 13 millones de dólares. Entonces, ¿qué expectativas debemos hacernos los peruanos respecto a la eventual colaboración, al testimonio de Jorge Barata, el cual podría empezar a brindarse en enero próximo? ¿Qué se puede esperar ahora de la opinión pública? Permanencia de la duração de Jorge Barata, declaração de Jorge Barata. Não só a opinião pública, mas também as autoridades públicas, o Poder Judiciário, podem esperar de Jorge Barata, a partir de agora, com a celebração de um acordo efetivo, a verdade. Na verdade, tudo aquilo que ele disse até este momento permanece sob sigilo. Llamó la atención, sin embargo, levantó suspicacias que el procurador ad hoc del caso Lavallato, el abogado Jorge Ramírez, en un primer momento apele esta esperada medida. ¿Por qué interrumpir la colaboración eficaz de Barata? O sea, la estrategia perdía sentido, o sea, no podía, mi finalidad era cobrar la reparación civil y hacer ingresar a Graña y a las otras empresas consorciadas al proceso judicial para cobrarles la reparación civil. Al sacar a Barata, perjudicaba los intereses del Estado desde el punto de vista del cobro de la reparación civil. Usted estaría protegiendo intereses subalternos, ¿no? O sea, como que interrumpiendo la posibilidad que Barata hable, cante, como se dice en derecho penal. No, nosotros lo que proponíamos era que Barata siga en su proceso de colaboración eficaz, que es autónomo e independiente al proceso penal en sí. Entonces, perseguíamos que Barata declare, se corrobore, se llegue a un acuerdo premial con el fiscal y este acuerdo sea aprobado por el juez. Y luego, recién ahí, excluirlo del proceso penal. O sea, el fiscal Hamilton Castro, disculpe que se lo pregunte así, metió la pata. No, yo lo voy a responder jurídicamente. ¿Fue un error jurídico? Efectivamente, fue un error jurídico. Fue un error jurídico. Además, él lo ha reconocido y bueno, ya lo ha rectificado. Pero él hizo ingresar a Barata al proceso penal y que se activen todos los mecanismos de defensa. Pero estamos hablando de un error jurídico bastante serio, ¿no? Bueno, como te digo, ya fue ratificado, ¿no? Es un tema que no me permite calificar. Yo creo que hay que apoyar la institucionalidad del Ministerio y en ese sentido, del Ministerio Público me refiero, ¿no? Sin embargo, un día después, el miércoles, el fiscal anticorrupción Hamilton Castro amplió la investigación a las consorciadas de Odebrecht. Formalizar la investigación preparatoria contra los representantes de las empresas Graña y Montero, JJ Camet e ICSA. De acuerdo a la Fiscalía, Graña y Montero, JJ Camet e ICC GSA aceptaron el acuerdo para la asignación irregular de la interoceánica y tuvieron competencia para el pago de las coimas. Estas tres compañías integraron el consorcio junto a Odebrecht, que ganó la licitación de la construcción de la carretera interoceánica, por la cual se pagó una presunta coima al expresidente Alejandro Toledo, que bordearía los 20 millones de dólares. Luego de esta medida, el procurador Ramírez desistió de su apelación y, en virtud de este contrato de constitución de consorcio, diseñó una nueva estrategia para pagar la reparación civil, ojo, de manera solidaria entre las consorciadas JJ Camet, Graña y Montero y otros. Muy simple, con el contrato consorcial entre Odebrecht, Graña y Montero y ingenieros civiles y contratistas. Un contrato consorcial tiene en las manos. Este contrato consorcial de la interoceánica tramo 2 y tramo 3, donde todas estas empresas que he mencionado se obligan solidariamente sobre la ejecución de la obra desde la etapa de la convocatoria hasta su ejecución, y por tanto, si se obligan solidariamente, también se obligan a responder por los daños que causen. Y el ilícito producto de la coima, motivo por el cual se le dio fraudulentamente la construcción de esta obra, es un beneficio obtenido ilegalmente, por el cual tienen que pagar
solidariamente por el mismo daño todas. O sea, ¿qué se entiende de manera solidaria? Que todas, cuando se fija el monto de la reparación, todas tienen que pagar. Una puede pagar más, una menos, eso no interesa. Todas están obligadas. Todas responden por igual por el daño causado. La clave es la cláusula sexta de, por ejemplo, este contrato de constitución de consorcio para la construcción del tramo Inambari-Ñapari de la Interoceánica Sur. La misma que dice lo siguiente: las empresas otorgantes declaran que son, en calidad de integrantes del consorcio, solidariamente responsables en los actos que ejecute el consorcio. Y esto, según la Procuraduría, es la clave para poder cobrar la reparación civil, la cual aún no está calculada, pero bordearía los 5.000 millones de soles. Ya hemos realizado un primer estimado de la reparación civil. ¿Cuánto es, por favor? Lamentablemente no puedo decirlo en este momento porque nos encontramos en un proceso de negociación con la empresa Odebrecht dentro del marco legal, por supuesto. Entonces, no es estratégico que lo diga, además es un primer estimado. Pero el monto es más elevado y estamos hablando de miles de millones de soles. ¿De miles de millones de soles? Efectivamente. La postura actual de la gerencia de Graña y Montero frente a esta posibilidad de responsabilidad solidaria y ante el polémico Decreto Supremo 003 que prioriza el cobro de la reparación civil ante la viabilidad de la empresa es la siguiente. Se ha cortado la cadena de pago, se ha promovido la quiebra de multitud de empresas proveedoras. Creemos que en el caso de las empresas peruanas el efecto sería muchísimo peor por cuanto nuestras empresas, Graña y Montero es una empresa peruana que está prácticamente en su integridad aquí y nos generaría un gravísimo daño. Una empresa con 32.000 colaboradores, con 3.500 ingenieros y técnicos que realmente hoy día sigue promoviendo desarrollo en el país. Hoy son 150 proyectos que conduce Graña y Montero. La agitada semana terminó con el pedido de la Fiscalía Anticorrupción de prisión preventiva de 18 meses contra 5 directivos de las empresas consorciadas para los tramos 2 y 3 de la Interoceánica. Graña y Montero, JJ Camet, contratistas generales e ICC GSA. El fundamento, la declaración de Barata a comienzos de año. Según la hipótesis fiscal, las 3 empresas peruanas consorciadas con Odebrecht sabían de la coima. Acordaron ceder parte de sus utilidades futuras para compensar el pago de los $20 millones a Alejandro Toledo, asumidos por Odebrecht. En total, por los tramos 2 y 3, se repartieron 272.742.000 soles en utilidades. La Fiscalía ha revisado las actas de las Juntas Generales de Accionistas de los diferentes consorcios formados por estas empresas y todas tienen como fecha 1 de junio del 2011. La Fiscalía ha concluido que Graña y Montero, JJC, contratistas e ingenieros civiles y contratistas generales cedieron a favor de Odebrecht 41.499.000 soles equivalentes a $15.083.000. De esta manera, Odebrecht cubría los costos del presunto soborno a Alejandro Toledo. El desagregado es elocuente. Graña y Montero cedió la suma de $6.219.000. JJC, contratistas generales, cedió $5.641.000. Ingenieros civiles y contratistas generales, $3.223.000. La cesión de utilidades se justificó en las actas de Junta General de Accionistas bajo la figura de supuestos riesgos adicionales o mayores riesgos que habría asumido Odebrecht. Ahora estamos en manos de lo que declararía Jorge Simoes Barata, cuyo testimonio debidamente corroborado seguramente remecerá aún más a la política y al empresariado peruano, cuya relación con la sociedad ya no volverá a ser la misma. La siguiente nota y vamos a comprender mejor qué hizo o quién es cada uno. José Alejandro Graña Miró Quesada fue presidente de la constructora Graña y Montero hasta marzo de este año, cuando renunció a su cargo debido al caso Odebrecht. El empresario de 72 años ingresó a la empresa que fundó su padre como arquitecto en 1968 y en 1986 se convirtió en presidente del directorio.
También ha sido parte de los directorios de las empresas Embotelladora Metropolitana, Amanco Holding, Prensa Popular, Refinería La Pampilla, Enel, Telefónica y de la Cámara Peruana de la Construcción Capeco. Además, es el accionista individual con más acciones en la empresa editora El Comercio. El Grupo El Comercio tiene por su parte el 70% de las acciones de América Televisión. El otro 30% es propiedad de la República. Buenos días. Esta semana, luego de que se oficializaran las investigaciones a las empresas consorciadas con Odebrecht, Graña Miro Quesada también renunció al directorio del Banco de Crédito del Perú. Fernando Camet Picone tiene 54 años y es el actual presidente ejecutivo de la constructora JJC Contratistas Generales, otra de las empresas consorciadas con Odebrecht para la construcción de los tramos 2 y 3 de la interoceánica. Considerado uno de los líderes empresariales más importantes del país, también ha sido director de empresas de los sectores financieros y agrícolas. José Fernando Castillo Dibós es el actual director general de ICSA, la tercera consorciada con Odebrecht. El empresario de 57 años ha sido parte del Consejo Directivo de Capeco desde 1991 y llegó a ser primer vicepresidente del gremio entre el 2015 y este año. Gonzalo Ferraro Rey ingresó a Graña y Montero en 1996. Ha sido presidente del directorio y su último cargo en la empresa fue gerente corporativo de desarrollo de negocios. También fue parte de los directorios de Norvial, concesionaria La Chira y concesionaria Vía Expresa Sur. Ferraro renunció a Graña el pasado 27 de noviembre, cuando el Ministerio Público dispuso ampliar la investigación preparatoria contra él y los otros 4 empresarios. Hernando Alejandro Graña Acuña fue director de Graña y Montero y de algunas divisiones de la empresa como GMI y Stratcom GIM. Ha sido parte de las empresas Norvial y Survial y ha integrado directorios de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional AFIN y Capeco. Bueno, ahí están los perfiles de todos los involucrados en esta decisión a la que todos estamos a la expectativa, porque no sabemos pues cuánto demorará la lectura finalmente de la decisión que haya tomado el juez Concepción Carhuancho. No sé si Carlos Hidalgo sigue con nosotros para que nos tenga alguna información adicional al respecto. Augusto, estamos acá a la espera, como todos acá, los abogados, los fiscales que están esperando que el juez Richard Concepción Carhuancho aparezca, bueno, y podamos conocer los detalles de su resolución. Él ha prometido que no va a ser hasta las 3 de la mañana, como en la oportunidad del gobernador regional del Callao, Félix Moreno, así que le tomaremos la palabra, esperaremos. En el caso de la información que está corroborando, él ha, en estos momentos que han transcurrido antes de que reaparezca, ¿él ha estado conversando, por ejemplo, con los abogados, pidiéndoles más información a ellos, o es un trabajo aparte el que ha hecho? No, tengo entendido que esto es información que ha recabado del expediente y del requerimiento fiscal. No ha habido mayor contacto ni con el fiscal ni con los abogados en estos momentos previos, digamos, a las 10 de la noche, ¿no? Bueno, en los últimos casos que se ha visto en este tema, en el tema de prisión preventiva, ha habido fallos distintos. Por ejemplo, en el caso del expresidente Ollantumala y su esposa Nadine Heredia, se falló a favor de la prisión preventiva, y aunque esto está siendo apelado y se va a tomar una decisión muy pronto sobre si salen o no, en ese caso se decidió la prisión preventiva. En el caso de Susana Villarán, por el contrario, a pesar de fuertes indicios que habrían sobre temas, digamos, indebidos, lo que se ha decidido en el caso de ella es ponerle un impedimento de salida del país y no ponerle una prisión preventiva. Así que, en realidad, no hay en nuestro país en este momento una jurisprudencia clara en un sentido o en otro. Por lo tanto, nadie sabe qué puede pasar, nadie sabe qué puede decidir el juez Concepción Carhuancho. ¿Has escuchado o has podido hablar, Carlos Hidalgo, con los abogados respecto a qué cosa esperan ellos? Sí, solicitamos una entrevista, una conversación con ellos, pero nos han pedido que podamos hacer esto después de conocer la resolución del juez. Ya, entonces tenemos que esperar a la resolución del juez para saber también cuál es la opinión de los abogados.
Desde el punto de vista jurídico estrictamente, y hemos dicho exactamente lo mismo cuando se trató el tema de Ollanta Humala y Nadine Heredia, debe recordarse que el tema de la prisión preventiva debe ser visto como algo excepcional. En principio, toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia, y eso significa que aun cuando uno como ciudadano, como persona, que es una persona común, puede pensar, yo no creo que sea inocente, yo la verdad sospecho, eso no significa que la persona deba afrontar el proceso en prisión. En principio, las personas deben afrontar los procesos en libertad, y solo en casos muy excepcionales, cuando hay realmente un peligro de fuga probado, cuando hay realmente un peligro de obstrucción procesal debidamente sustentado, y cuando hay suficientes indicios que permitan convencerse al juez de que al final va a terminar condenando, solo en ese caso puede corresponder una prisión preventiva. Lamentablemente en los últimos casos en los últimos tiempos hemos visto casos en los que hay mucha presión, hay presión política, hay presión de la opinión pública, y a veces eso puede interferir en el criterio de los jueces. Muy bien. Bueno, es cierto también que en otros casos en los que no se dio prisión preventiva oportunamente, como el de Alejandro Toledo, ha fugado del país, y ahora estamos envueltos en un engorroso proceso de extradición para traerlo de vuelta a la justicia. Así que todo esto debe tomar en cuenta el Poder Judicial. Pero eso lo que plantea Augusto es el reto del sistema de que no se le escapen las personas, porque que la persona sea investigada significa que hay que cuidarla, pues, porque tampoco, efectivamente hay algunos que se van a querer escapar. Eso no nos queda ninguna duda. Hay algunos que son culpables, aunque durante el proceso tengan que ser presuntos inocentes. Es más, ustedes, nosotros, conocemos muchísimos que tenemos muchos indicios de culpabilidad, y sin embargo sabemos que están ahí sueltos y probablemente quedarán sueltos el resto de su vida. Pero justamente ese es el reto del sistema. El reto del sistema es que no se le escapen. El reto del sistema es probar las culpabilidades. El reto del sistema es hacer una justicia igual para todos. Muy bien, vamos a estar todavía aquí en vivo con Carlos Hidalgo cubriendo esta noticia. En cualquier momento rompemos la programación para poder brindarles a ustedes el resultado de esta diligencia que por el momento ha suspendido el juez Concepción Carhuancho. Quédese con Fútbol en América. Buenas noches. Buenas noches.